Fíjate, Paola, creo que es importante decir que la actual narrativa de los Estados Unidos contra los pueblos de nuestra América tiene dos precedentes importantes. Uno, la tesis del Estado canalla, que fue acuñada en los años 90. Un Estado canalla es un Estado que no respeta el derecho internacional público, que promueve el delito internacional o transnacional, mejor dicho, como el terrorismo, el tráfico de drogas. ¿Eso para qué sirvió? Como parte de la doctrina militar estadounidense, para imponer la política exterior de Estados Unidos en países como África. Encubrió, en otras palabras, operaciones militares e intervenciones militares, pero más recientemente, en los años 2000, bajo el eufemismo del narcoterrorismo, Colombia recibió equipamiento militar, financiamiento, asesores y posteriormente una base militar desde donde operaban, y eso fue denunciado en su momento por el comandante Chávez, efectivos militares de los Estados Unidos, de manera que Colombia, allí proliferaron bases militares que se mantienen hasta hoy. 6 hasta el momento, se sabe. Sí, hay otras que son parte de las que se denominan mini bases o microbases o bases liliputenses, que son en definitiva pequeños asentamientos con tecnología de punta de efectivos militares de Estados Unidos que con gran movilidad pueden evadir, por supuesto, las tecnologías existentes en este momento, pero además la regulación de cada uno de los estados. Hoy, contra nuestra América, se apela al narcoterrorismo porque es parte de la doctrina militar de los Estados Unidos, que en el caso de esta región del mundo tiene que ver, obviamente, con pasos geoestratégicos como el Canal de Panamá, tiene que ver, por supuesto, con las riquezas que tiene la región en materia de litio, agua dulce, aprovechable, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de biodiversidad. Venezuela, desde luego que es una potencia en materia energética, pero adicionalmente es parte de la Amazonía, que es un patrimonio de los pueblos de nuestra América, pero que en este momento contiene pues grandes riquezas naturales que requieren los Estados Unidos para reposicionar su hegemonía global. Quizás por eso. Perú en este momento es el país que tiene aquí en Sudamérica la mayor cantidad de bases militares estadounidenses y da hacia el Pacífico, no hacia el Caribe, pero además Ecuador, que en este momento todos los estudios lo comprueban así, incluso estudios de la Organización de Naciones Unidas, se ha abierto una nueva ruta desde Ecuador hacia Asia, hacia otras latitudes, que pasa precisamente por el Pacífico. Pero allí en Ecuador está el Comando Sur. Allí en Ecuador hay un convenio con un mercenario de la guerra llamado Eric Prince. Allí en Ecuador hay una microbase en las Islas Galápagos. En definitiva... ¿Y por qué entonces Ecuador sigue reapuntando con tasas elevadas de inseguridad, de sicariato y de narcotráfico? Precisamente por lo que ya apuntaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez el día de ayer. Las rutas del narcotráfico tienen su punto culminante en las autopistas de legitimación de capitales. ¿Y dónde se encuentran? Bueno, en los países como Estados Unidos, que son en definitiva quienes crean la arquitectura económico-financiera, porque esa es la parte del negocio que es más lucrativa. No tiene más lucro el campesino que, digamos, siembra la hoja de coca, sino por el contrario, quien legitima los capitales, y eso ocurre en países como Estados Unidos y otros paraísos fiscales. De forma que el narcotráfico además ha sido no solamente una estrategia de acumulación de capital, sino también parte de la estrategia contrainsurgente. Madeleine hablaba de la estrategia Irán-Contra, pero podríamos decir también de lo que ocurrió en Colombia a propósito de su conflicto interno, social, político y armado. Cómo los carteles del narcotráfico vinculados al Mossad israelí, a la CIA, le dieron origen al paramilitarismo, que es un flagelo que no solamente ha inundado de grandes tragedias a Colombia, sino que incluso ya los paramilitares son exportados para conflictos armados en otras partes del mundo. Vimos lo propio que ocurrió en Haití hace algún tiempo cuando fue asesinado su primer mandatario. Hemos visto cómo mercenarios van allí desde Colombia para la guerra en Ucrania, pero también hemos visto cómo Venezuela ha sido afectada por un flagelo que fue creado por los servicios secretos, principalmente de los Estados Unidos. Sí, en efecto hay una presión militar en este momento sobre América Latina y el Caribe, que guarda relación, por supuesto, con los recursos naturales, pero que también tiene que ver con el modelo de convivencia humana que estamos patrocinando, empujando, que estamos construyendo en la Venezuela bolivariana. Hoy en América Latina y el Caribe hay algunos ejemplos, algunos modelos que son alternativos
al capitalismo neoliberal. El caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela son emblemáticos. Por ello también, ya lo decía Helio Abrams en una comparecencia en el 2019 ante el Congreso, Venezuela representa una amenaza para el modelo de convivencia que ellos defienden, para la concepción de la democracia. Y esto tiene que ver, Marcela, con el hecho de que en Venezuela nuestro modelo democrático es sumamente vigoroso, hay una participación real de la ciudadanía en los asuntos públicos y esto desborda los límites de la democracia liberal. Esto es de gran importancia porque es parte esencial de las causas que explican el despliegue militar de los Estados Unidos en este momento y las amenazas principalmente contra Venezuela. Sí, desde luego. Y veamos algo, incluso ante este despliegue militar, si nosotros analizamos históricamente lo que ha sido Honduras, por ejemplo, donde está la base de Sotocano, allí hemos visto cómo esa base sirvió en los años 80 para el despliegue de fuerzas contrainsurgentes para los pueblos que luchaban contra las dictaduras. Esa base de Estados Unidos participó activamente en el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en el año 2009. Hemos visto cómo allí mismo en el Caribe, Guantánamo, territorio de Cuba, ha sido, digamos, un enclave neocolonial de los Estados Unidos. Puerto Rico en una condición de Estado libre asociado. Haití también con presencia de personal militar estadounidense. Panamá, Aruba, Curazao, estamos hablando de la República Cooperativa de Guyana, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina. Se trata de todo un despliegue que trata de apoderarse de la América Latina y el Caribe en su conjunto. ¿Pero por qué Venezuela? Por el modelo que venía comentando, impugna al capitalismo neoliberal, pero adicionalmente, por supuesto, Venezuela es clave porque desde Venezuela estamos hablando que se han construido mecanismos de integración que son fundamentales, por lo menos podemos afirmar con toda responsabilidad que Venezuela ha sido pilar fundamental en la promoción de instancias como la CELAC, el ALBA, UNASUR, y todo esto, por supuesto, que va en contrasentido de una política exterior creada por la Casa Blanca que se fundamentaba en mecanismos como la Organización de Estados Americanos o en su momento lo que fue el intento de imposición del ALCA. Todo esto, por supuesto, que afecta a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, pero además Venezuela, con su política exterior soberana, se ha vinculado con potencias emergentes, no para hacer la guerra, no para potenciar alianzas militares, sino para generar relaciones de complementariedad, nuevos lazos económicos, comerciales y financieros que redunden en beneficio de los pueblos. Pero, al mismo tiempo, la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos ha calificado algunas de estas potencias emergentes, como por ejemplo la República Popular de China, la Federación de Rusia o la República Islámica de Irán, como competidores estratégicos. Y eso los convierte automáticamente en enemigos de la seguridad de los Estados Unidos. Ayer, el hijo del presidente Trump decía, no vamos a permitir que China y Rusia se apodere de Venezuela. Y nosotros debemos decir desde la Venezuela bolivariana que eso no está planteado. Venezuela siempre defiende su soberanía y tiene una política exterior autónoma. Lo que aquí está planteado desde la Venezuela bolivariana es la construcción de nuevas relaciones internacionales en el marco de lo que establece la Carta de Naciones Unidas. Fíjate, hay dos cosas que están ocurriendo y todos los indicadores del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional lo aseveran así. Por una parte, una crisis de la hegemonía global de los Estados Unidos y dos datos por razones de tiempo. El primero es que ya el eje de la economía global se está cambiando del eje atlántico, Europa, y cuando digo Europa me refiero a la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, hacia la región del Asia-Pacífico. Eso es muy importante. Lo segundo, como indicador, ya el Banco Mundial en el año 2023 decía que los BRICS, su PIB conjunto, superó al PIB conjunto del G7 y generó el mayor aporte al PIB mundial, al crecimiento económico mundial en el año 2023. Eso lo señala un informe del Banco Mundial titulado Prospectivas Económicas. Ahora bien, junto a la crisis de la hegemonía global de los Estados Unidos, se observa otro elemento no menos importante, que ha venido también señalando la República Bolivariana de Venezuela, la crisis multidimensional del modelo. Estamos hablando, por ejemplo, Paola, de una crisis que tiene un
una vertiente ambiental. 700 millones de seres humanos allí en el continente africano desde el año 2023 al 2030, ha dicho la Organización Mundial para la Salud, van a migrar desde África hacia otras latitudes porque no tienen acceso al agua potable. Estamos hablando de que en el mundo, según la FAO en su informe 2024, o sobre el año 2024, pero fue publicado en 2025, hay 673 millones de seres humanos que padecen hambre. Estamos hablando de una crisis del modelo neoliberal, estamos hablando de una crisis del capitalismo. Entonces estas dos crisis han llevado a los Estados Unidos a patrocinar operaciones militares en distintas latitudes del mundo. Un ejemplo de ello, la utilización del territorio de Ucrania para imponer la agenda de la OTAN, que no es otra cosa que la agenda de la Casa Blanca. Estamos hablando también, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con la injerencia permanente, sistemática en el África, a pesar de la resistencia de los pueblos de esas latitudes, o recientemente lo que está ocurriendo en Asia Occidental, donde ya han patrocinado cambios de regímenes, como pasó por ejemplo en Siria, donde hay presencia militar estadounidense, que fue denunciado por diferentes países del mundo.